nos fragmentamos, porque no, siendo un partido de oposición, no podemos verlo solamente desde afuera y no sería autocrítico, con la única diferencia que desde el MAS, dentro de esa selva opositora, del 80% de los venezolanos, con 35, 36 partidos políticos opositores, dentro de eso nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para encontrarnos. Y lo hemos hecho no solamente con discursos, Rosa, sino que además lo hemos hecho con ejemplos. Por ejemplo, en las últimas elecciones, los 4 gobernadores actualmente de la oposición tienen en común la tarjeta del MAS, por ejemplo. Nosotros en la Asamblea Nacional, donde no tenemos diputados porque no formábamos parte de esa alianza estructuralmente, sino que apoyábamos parcialmente donde el MAS regionalmente consideraba, porque el MAS además es un partido complejo, con bases sólidas democráticas, somos el partido longevo, uno de los partidos longevos más importantes de Venezuela, que no ha sido judicializado, aunque la primera judicialización se le hizo al MAS, cuando el más, más menos, sí, cuando nace Vamos y Podemos, etcétera. Nosotros hoy tenemos una reserva moral importante, una reserva política importante y con propuestas políticas para salir de la crisis. Eso a veces ha sido incomprendido, es posible que no comprendan en algunas ocasiones los bloques estructurales de la oposición. Que han apoyado a sectores que distan mucho, como por ejemplo candidatos, como mencionabas, de la Alianza Democrática, candidatos de la MUD. Claro, y es posible que no hayan comprendido la profundidad, como tú lo comentabas. Cada quien tiene sus propios programas, sus propios proyectos. Nosotros no juzgamos desde el MAS ninguna de las propuestas, por ejemplo. Nosotros nos entendemos. Hoy coincidíamos en el acto del MAS con las tres figuras importantes de COPEI, por ejemplo. Peyotka, los institucionales, estaban las 2 fuerzas de acción democrática. Ojo, y las nombro porque son significativas, pero esos 2 partidos, más el Partido Comunista y el MAS, son uno de los partidos más antiguos de Venezuela y nosotros en este momento, hasta el 2026, hoy a esta hora, el MAS está totalmente legal, totalmente estable, con presencia de dirigencias y estructuras a lo largo y ancho del país, gente que está de carne y hueso, o sea, lo podemos llamar y sabemos, y ha sido un trabajo titánico que se ha venido haciendo en el tema nacional, en el tema internacional. Logramos tener una excelente vocería a través de nuestra vicepresidenta María Verdial, por ejemplo, de Segundo y de Felipe, que han permitido concentrar la política del MAS comunicacionalmente de manera nacional importante. Pero eso en los estados ha tenido réplicas con dirigentes regionales y nos ha permitido mantenerlo. ¿Cuáles son las mayores críticas? Claro que tenemos que hacerlas, porque si nosotros no hacemos crítica, una de las primeras críticas es que la oposición no ha logrado vencer al chavismo. ¿Por qué? Porque no hay unidad de propósito, porque no hay unidad dentro de los sectores de la oposición, que en este momento, en la Venezuela que viene, en esa Venezuela de esperanza, nosotros desde el MAS estamos colocando. No estamos buscando candidaturas presidenciales, el MAS no va a presentar candidatura presidencial, el MAS va a facilitar y ayudar con esa experiencia que tiene el MAS y esa estructura organizativa que tiene el MAS importante en los 335 municipios del país a que la oposición pueda enrumbarse y tener un camino importante. Ojo, y también gente del chavismo, porque es que no solamente tenemos que decir... Han apoyado dirigencia del chavismo, por ejemplo. No hemos apoyado dirigentes del chavismo, pero sí hemos apoyado ex dirigentes del chavismo. La negra Antonia, por ejemplo, en Portuguesa fue candidata a gobernadora. Y la apoyaron diferentes partidos de oposición. De oposición, inclusive el MAS. Nosotros hicimos un buen trabajo con ella. En el municipio Santos Michelena, Las Tejerías, por ejemplo, un alcalde, el alcalde anterior a este, venía de las filas del chavismo, no fue candidato, se encontró con el MAS, y nosotros en ese municipio le ganamos a la MUD y al PSU en ese momento. Porque el MAS lo que quiere es que tengamos dirigentes, administradores políticos en cada uno de los niveles que resuelvan los problemas de la gente, más allá del tema ideológico. Ahora su llamado justamente a eso de que más allá del tema ideológico, cómo pues digamos convencer a estos partidos políticos que en algunos momentos pues han formado parte de la polarización
o aquellos quienes no quieren ceder, porque también dentro de esta, digamos, dinámica política hay muchos egos de por medio, muchos nombres, muchos planteamientos distintos. Entonces, ¿cómo en medio de tantas diferencias poder encontrar esos puntos medios? Hay un punto importante recientemente concebido, que ha sido el regreso de todas las fuerzas políticas al voto como instrumento de lucha y irnos a dirimir las diferencias y buscar la fuerza a través del voto. Los que llamaban a la abstención, los que llamaban a que vinieran invasiones, ya todo el mundo habla del voto. Pero además hay un elemento sociológico, político importante que lo podemos resumir en Barinas. En Barinas, los partidos fuimos irresponsables y no logramos candidaturas únicas. Esa es una irresponsabilidad de los partidos políticos opositores. Pero después los candidatos tampoco tuvieron la gallardía de apoyarse unos a otros. ¿Y qué pasó? La población decidió. El poder del voto resolvió el problema, no uno, sino 2 veces. En Barinas, el PSUV perdió 2 veces. La primera duda, pasa. Los ciudadanos tienen un juicio crítico importante, Claro. pero no siempre se ve, digamos, dejar, oye, vamos, 10 candidatos de la oposición, Por eso, 20 candidatos, el voto. y que la población decida. Por eso, pero el voto, por eso te digo que el voto es importante y la reflexión a los partidos políticos es que a ese voto que está aquí venezolano, a ese voto de adulto contemporáneo que le crecieron los pantalones, les va a importar poco que los partidos políticos que representan una minoría dentro de sus afectos, eso. Nosotros debemos estar a la altura y el ciudadano, tú, los camarógrafos que están aquí acompañándonos haciendo un excelente trabajo y cada uno de ustedes que están viéndonos en televisión, el poder del voto es lo importante para poder enrumbar a esa Venezuela que queremos, porque Venezuela es para allá. Y que también esté ese compromiso por parte de los sectores de la oposición que se han hablado de esta vía del voto, pues también se mantengan por esta ruta. Amén. Y rezamos para que eso sea así. Nos tenemos que despedir. Gracias por estar Rosa. con nosotros. Se nos acabó lamentablemente el tiempo. Gracias.